Resumen ampliado de Hábitos Atómicos de James Clear. Hábitos Atómicos es un libro escrito por James Clear que se ha convertido en una referencia fundamental para quienes buscan mejorar sus hábitos, en consecuencia, su vida. Clear argumenta que los grandes cambios no provienen de esfuerzos heroicos o transformaciones radicales, sino de la acumulación de pequeños ajustes en nuestros hábitos diarios. A través de un enfoque práctico y basado en la ciencia, el autor ofrece un marco de trabajo para entender cómo se forman los hábitos, cómo podemos modificarlos y cómo estos cambios pueden llevarnos a alcanzar nuestros objetivos. 1. El poder de los hábitos pequeños, 1% mejor cada día. Uno de los conceptos centrales del libro es la idea de que mejorar un 1% cada día puede generar resultados extraordinarios a largo plazo. Clear utiliza el ejemplo del efecto compuesto para ilustrar este punto. Así como el interés compuesto hace crecer el dinero en una cuenta de ahorros, los pequeños hábitos positivos, cuando se repiten consistentemente, se acumulan y generan un impacto significativo. Por ejemplo, si decides leer 10 páginas de un libro cada día, al cabo de un año habrás leído más de 3.600 páginas, lo que equivale a varios libros. Este enfoque contrasta con la mentalidad de buscar cambios drásticos de la noche a la mañana, que a menudo son insostenibles y pueden llevar al fracaso. Clear también advierte sobre el lado negativo del efecto compuesto: los malos hábitos, aunque parezcan insignificantes en el corto plazo, pueden acumularse y generar consecuencias negativas con el tiempo. Por ejemplo, comer comida chatarra una vez al día puede parecer inofensivo, pero a largo plazo puede llevar a problemas de salud graves. 2. El ciclo del hábito: cómo se forman los hábitos. Para entender cómo funcionan los hábitos, Clear introduce el concepto del ciclo del hábito, que consta de 4 etapas. Señal: es el estímulo que desencadena el hábito. Puede ser algo en tu entorno, como ver tu teléfono en la mesa, o una emoción, como sentirte aburrido. Deseo: es la motivación detrás del hábito. Por ejemplo, si la señal es ver el teléfono, el deseo podría ser revisar las redes sociales para distraerte. Respuesta: es la acción que realizas, como desbloquear el teléfono y abrir una aplicación. Recompensa: es el beneficio que obtienes al completar el hábito, como la satisfacción de ver nuevas publicaciones. Este ciclo se repite una y otra vez, y con el tiempo, el hábito se vuelve automático. Clear explica que para cambiar un hábito, es necesario intervenir en alguna de estas etapas. 3. Las 4 leyes para crear buenos hábitos. Clear propone 4 leyes que pueden ayudarnos a construir hábitos positivos. Estas leyes están diseñadas para alinearse con las etapas del ciclo del hábito. Hacerlo obvio. La primera ley se centra en la señal. Para crear un nuevo hábito, es importante hacer que la señal sea visible y obvia. Por ejemplo, si quieres beber más agua, puedes colocar una botella de agua en un lugar visible en tu escritorio. Clear también sugiere usar intenciones de implementación, que son planes específicos que indican cuándo y dónde realizarás un hábito. Por ejemplo, después de despertarme, beberé un vaso de agua en la cocina. Hacerlo atractivo. La segunda ley se enfoca en el deseo. Para que un hábito sea atractivo, es útil asociarlo con algo placentero y gratificante. Clear recomienda usar el apilamiento de hábitos, que consiste en vincular un nuevo hábito con uno ya existente. Por ejemplo, después de cepillarme los dientes, meditaré durante 2 minutos. También sugiere rodearse de personas que tengan los hábitos que quieres adoptar, ya que el comportamiento de los demás puede influir en el nuestro. Hacerlo fácil. La tercera ley se refiere a la respuesta. Para que un hábito sea fácil de realizar, es importante reducir la fricción asociada con él. Clear recomienda empezar con versiones simplificadas de los hábitos. Por ejemplo, si quieres hacer ejercicio, comienza con una rutina de solo 2 minutos. También sugiere diseñar tu entorno para que los buenos hábitos sean fáciles de realizar y los malos hábitos sean difíciles. Por ejemplo, si quieres comer más sano, coloca frutas y verduras en un lugar visible y guarda los snacks poco saludables en un lugar de difícil acceso. Hacerlo satisfactorio. La cuarta ley se centra en la recompensa. Para que un hábito se mantenga, es importante que sea satisfactorio. Clear recomienda usar recompensas inmediatas para reforzar los hábitos. Por ejemplo, si quieres ahorrar dinero, puedes transferir una pequeña cantidad a una cuenta de ahorros cada vez que evitas una compra innecesaria. También sugiere llevar un registro de tus hábitos, como marcar un calendario cada día que realizas el hábito.
Esto te permite ver tu progreso y te motiva a seguir adelante. 4. Estrategias para eliminar malos hábitos. Clear también ofrece estrategias para romper con los malos hábitos, que básicamente consisten en invertir las 4 leyes. Hacerlo invisible. Elimina las señales que desencadenan el mal hábito. Por ejemplo, si quieres dejar de comer dulces, no los compres y no los tengas en casa. Hacerlo poco atractivo. Enfócate en los aspectos negativos del hábito. Por ejemplo, si quieres dejar de fumar, piensa en los daños que causa a tu salud y en el dinero que gastas en cigarrillos. Hacerlo difícil. Aumenta la fricción para realizar el mal hábito. Por ejemplo, si quieres reducir el tiempo que pasas en redes sociales, desinstala las aplicaciones de tu teléfono. Hacerlo insatisfactorio. Asocia el mal hábito con consecuencias negativas. Por ejemplo, puedes hacer un pacto con un amigo en el que te comprometes a pagarle una multa si no cumples con tu objetivo. 5. El papel del entorno en la formación de hábitos. Clear enfatiza la importancia de diseñar un entorno que facilite los buenos hábitos y dificulte los malos. Nuestro entorno tiene un impacto profundo en nuestro comportamiento, a menudo más de lo que nos damos cuenta. Por ejemplo, si quieres ser más productivo, puedes reorganizar tu espacio de trabajo para que las distracciones sean mínimas. Si quieres hacer más ejercicio, puedes colocar tu ropa deportiva en un lugar visible para recordarte que debes usarla. El autor también habla sobre la importancia de cambiar de entorno si es necesario. Por ejemplo, si te distraes fácilmente en casa, puedes ir a una biblioteca o a un café para trabajar. 6. La identidad y los hábitos. Uno de los aspectos más profundos del libro es la conexión entre los hábitos y la identidad. Clear argumenta que los hábitos no solo cambian lo que haces, sino también quién eres. Para crear hábitos duraderos, es importante verse a uno mismo como el tipo de persona que realiza esos hábitos. Por ejemplo, en lugar de decir, quiero dejar de fumar, es más efectivo pensar, soy una persona que no fuma. Este cambio de mentalidad refuerza la identidad que deseas adoptar y hace que los hábitos sean más fáciles de mantener. Clear sugiere que los hábitos son una forma de votar por el tipo de persona que quieres ser. Cada vez que realizas un hábito positivo, estás reforzando tu identidad como alguien que valora la salud, la productividad o cualquier otro aspecto que estés trabajando. 7. La regla de los 2 minutos. Para superar la resistencia inicial que a menudo acompaña a los nuevos hábitos, Clear recomienda la regla de los 2 minutos. La idea es comenzar con una versión del hábito que tome menos de 2 minutos. Por ejemplo, si quieres correr una maratón, comienza por atarte los zapatos y salir a caminar. Si quieres leer más, comienza por leer una página al día. El objetivo es hacer que el hábito sea tan fácil que no puedas decir que no una vez que hayas empezado. Es más probable que continúes. 8. La importancia de la consistencia. Clear enfatiza que la consistencia es más importante que la intensidad. Es mejor hacer algo pequeño todos los días que algo grande de vez en cuando. Por ejemplo, es más efectivo hacer ejercicio durante 10 minutos al día que hacer una sesión de 2 horas una vez a la semana. El autor también habla sobre la importancia de no romper la cadena. Cada vez que realizas un hábito, estás reforzando tu identidad y construyendo momentum. Por eso es importante no saltarse los hábitos, incluso en los días difíciles. Conclusión. Hábitos Atómicos es una guía práctica y basada en la ciencia para entender cómo funcionan los hábitos y cómo podemos modificarlos para mejorar nuestra vida. James Clear ofrece herramientas y estrategias concretas para construir hábitos positivos y eliminar los negativos, enfatizando que los pequeños cambios, cuando se mantienen en el tiempo, pueden llevar a una transformación significativa. El libro no solo se enfoca en lo que hacemos, sino también en quiénes somos. Al cambiar nuestros hábitos, estamos cambiando nuestra identidad y, en última instancia, nuestro destino. Con un enfoque en la consistencia, el diseño del entorno y el poder del efecto compuesto, Hábitos Atómicos es una lectura esencial para cualquiera que busque mejorar su vida, un pequeño hábito a la vez.